tenido una linda noche en nuestro programa El Abogado el día de hoy, que va a estar destinado a entender un poco acerca de las 35 ideas de leyes que se han lanzado en nuestro país solamente en este año 2020. ¿En qué consisten? Lo hablamos todo el día aquí en El Abogado. Queremos estar más conectados contigo desde Arica a Punta Arenas. En redes sociales búscanos como El Abogado TV. Te esperamos en Twitter, Facebook e Instagram. Vamos a dar la bienvenida a dos grandes compañeros que tengo el día de hoy. Por supuesto, Sabas Chaguán de defensavíctimas.cl y también a Rodrigo Larraín, sociólogo y académico de la Universidad Central. ¿Cómo está, querido Sabas? Rodrigo, ¿todo bien? ¿Ambos? Muy bien. Tengo que hacer una precisión, sí, porque se está reformulando el concepto del grupo. ¿Ya? Y soy el abogado de defensa víctima, pero del área penal del grupo defensa. Exactamente. Entonces, porque tenemos área familia, justamente, tenemos área penal y tenemos área deudas. Claro, justamente. Eso es lo que me instruyeron desde los periodistas. Tiene toda la razón. Yo se había mandado. En todo caso, igual yo le recomiendo a la gente que visite defensavíctimas.cl. Ah, no, la página web sí están todas. 21 sucursales a lo largo de todo Chile, desde Arica a Punta Arenas. La primera consulta es totalmente gratis. Y es importante, hoy día vamos a hablar acerca de las leyes que han evolucionado desde el 2000, desde el 18 de octubre del año pasado. ¿Cuáles son todas las que se están lanzando el día de hoy, que están en proyecto de ley? Pero si por alguna u otra razón has sido víctima, te puedes acercar, víctima de algo, de algún delito, etcétera, te puedes acercar a cualquiera de las sucursales o de abuso en general del grupo defensa del área víctimas. Ahora sí, mire, este 2020 se han ingresado 35 proyectos de ley, de todo índole, de todo tipo. Hay unas que están ya casi en un 100%, hay otras que tienen muy poquito avanzado. Esto me gustaría primero saber si es que es no usual en nuestro país. Bien inusual. Todos son post 18 de octubre, ¿no? Claro, nuestro Parlamento siempre ha sido lento, se toma todo el tiempo para estudiar las leyes. Y curiosamente las leyes no siempre salen bien redactadas, hay defectos de técnica jurídica. La técnica jurídica tiene que ver con la redacción de la ley en términos de la semántica, el uso preciso de los conceptos que se usan. También tiene que ver con el tema del uso del lenguaje, la pragmática, el uso del lenguaje contemporáneo al momento en que se está viviendo. Y tiene que ver con la sintaxis, o sea, cómo quedan redactadas para que no tengan doble interpretación. Desde el 18 de octubre se han ingresado, entiendo que 117 proyectos de ley. Ah, 117. 117. Que el 35 del 2020. Claro, el del 2020 verdad. es un poco 2020, más de 30. claro, verdad. Ahora, esas leyes son en realidad bien pocas originales, son básicamente puras modificaciones. A ver, si uno agrupa más o menos lógicamente los proyectos de ley, la mayoría son de carácter constitucional y prácticamente todas ellas son modificaciones a las leyes que tenemos. Actuales. Claro. Por ejemplo, las condiciones del plebiscito, las condiciones de ser ciudadanos, el derecho a voto. Y todo lo que se desprende de estas dos. Pero son la mayoría. Yo quiero hacer una pregunta, perdón lo inculta, pero uno se pregunta, ¿y para qué hacen la ley si está mal hecha? Es una pregunta extraordinaria. Claro. Lo que pasa es que normalmente uno presume la buena fe, normalmente uno piensa que los parlamentarios no quieren hacer mal la ley adrede. Supuesto. Pero como decía Rodrigo, hay leyes que salen mal redactadas, hay leyes que tienen errores inclusive de referencia. No, es otra cosa es la interpretación que hacen los jueces. Ya, pero ¿por qué sale mal redactado? Porque errar es humano, bueno, y a veces, porque el castellano ya no es tan importante en la formación. Claro, lo que pasa es que yo diría, hay dos o tres tipos de errores, o grupos de errores en la ley como sale. Uno es, y el más patético, que no se usa bien el lenguaje. O sea, hay cosas que se dicen, que piensan que se está diciendo y se está diciendo mal. Es el más patético. Está mal redactada, como decía Rodrigo, o en la sintaxis, o en la semántica, en el significado de las palabras, o en la forma de construir la oración. Perdón, pero ¿y entonces? Porque, por ejemplo, si yo digo, había ¿se acuerdan? Muy breve. En la mitología griega, le consultaban los griegos al oráculo de Delfos. En Delfos, la ciudad de Delfos, iban y le preguntaban a un sacerdote medio que está intoxicado, que se suponía que hablaba con el dios Apolo. No, que entonces el tipo... Lo veo. No, le hacían una pregunta, el tipo estaba borracho o con ayahuasca, no sé, que ocupaban los griegos, y le preguntaba y daba una sentencia.
Le decía una... Y fue un rey, no me acuerdo quién era ya, un rey le preguntó cómo le iba a ir en la guerra. Y el sacerdote le dice, irás y volverás. Nunca en la guerra perecerás. O sea, no se va a morir. Claro. Va al tipo, a la primera le cortan la cabeza. Y la familia indignada anda al sacerdote, el sacerdote de Apolo le dice, pero ¿cómo, desgraciado? Yo le dije clarito, irás y volverás nunca. En la guerra perecerás. Una coma puede cambiar todo. Entonces, si lo que dice Rodrigo es que es patético y pasa, se equivocan al redactar, es un tipo de error. El otro Perdón, ya. Y el otro tipo de errores es que la realidad no es aprehendida bien por los legisladores. O sea, los legisladores no se percatan bien o no están sintonizados con la realidad, o los asesores les soplaron mal o los asesoraron mal, y su ley no es aplicable porque la realidad no es la que ellos pretenden regular. Así es. O sea, ellos quieren, no sé, decir que todas las tazas de té tienen que ser rojas, y en Chile ya no se fabrican tazas de té, por ejemplo, solamente de café. Ya. ¿Me explico? Perfecto. Eso es una dicotomía con la realidad. Entonces, salen más redactadas. Ahora, lo importante es que en Chile hay un régimen presidencial. Entonces, los parlamentarios muchas veces corcovean, se ponen chúcar o reclaman cuando los presidentes o las presidentas le ponen urgencia. Porque si yo no le pongo ninguna urgencia, como presidente se demora mucho. No tiene ninguna preferencia. Si el presidente le pone urgencia simple, me puedo equivocar, tiene que discutirse dentro de 30 días. Si le pone solo urgencia, tiene que salir todo el trámite dentro de 15 días. Entonces, cuando los presidentes manejan cómo se va avanzando en la ley. Pero por otro lado, los parlamentarios tienen una serie de atribuciones. El presidente de comisión la puede poner en tabla para que se vote o para que se revise, etcétera. En buenas cuentas, que hayan entrado 35 leyes en este año, llevamos 2 meses y medio. Mucho, ¿no? No, puede ser bueno, pero las van a discutir realmente, porque lo que dice Rodrigo es verdad. No sé, es verdad lo que dice. Tradicionalmente el Parlamento de Chile es lento. Discuten, se dan vueltas, etcétera. Y ahora también percibo yo que hay una idea de que la ley va a solucionar todo. Yo estoy de acuerdo, no estoy haciendo propaganda, estoy de acuerdo con una nueva constitución por la vía de un plebiscito, de un apruebo, ¿ya? Da lo mismo, y respeto a los que votan rechazo. Estoy de acuerdo con una nueva constitución, pero la nueva constitución no va a solucionar todos los problemas, claro, por supuesto, en la medida que no haya un avance en las distintas leyes. Ya, pero escúcheme una cosa, antes de que se me vaya, para que podamos ir hablando acerca de los 35 proyectos de ley que se han ingresado. Cuando se hace una ley, no se le pregunta a un abogado, no hay un abogado ahí presente para que pueda interpretar o redactar lo que está diciendo, lo que quieren decir, lo que quieren poner, con qué palabra hay que escribirla, cuál sería la malinterpretación que se le podría dar a la palabra que están usando, al uso de la coma. Y dos, no hay una persona que diga, ojo, aquí no se fabrican en este país tazas de té, se fabrican solo tazas de café. Bueno, eso tiene una dinámica sociopolítica. Sí, claro. A ver, prácticamente todos los parlamentarios tienen asesores. No siempre tienen un asesor que es abogado. Y cuando lo tienen, no siempre es constitucionalista. No siempre es su especialidad en los temas de la redacción de la ley. Porque muchos parlamentarios proponen a lo largo de su carrera una ley, ninguna. Son unos pocos dentro del elenco parlamentario en las dos cámaras los que son los grandes proponentes de leyes. Eso es un inconveniente. Segundo, es que aquí hay una disociación. Aquí hay una disociación entre lo social y lo político. No siempre la propuesta política da cuenta de la demanda social, que es un poco lo que pasa ahora en los últimos 4 meses. Claro. Entonces, ese fenómeno hace que el redactor de la ley no debiera ser solo una persona vinculada al derecho constitucional. Debieran ser personas que sean capaces de reconocer las demandas sociales, las demandas políticas, las demandas económicas, etcétera. A los usuarios, al que está viviendo ese problema. Si para eso es la política, para representar y hacer propuestas al electorado, a la sociedad. Ya, y eso hoy día no se hace así. No es que no se haga, se hace mal. Se hace mal. Ya, ok. Entonces, la primera ley que deberíamos mejorar o sacar es que a partir de ahora en adelante todas las leyes que se quieran escribir, porque pueden haber muy buenas ideas, pero si tienen una mala escritura o si se va a malinterpretar o si es una ley que en realidad no sirve a las personas que están sufriendo lo que están, la ley que quieren sacar, no va a servir de nada. En Chile se podría hacer, la Contraloría General de la República opera en Chile ex ante, o sea, antes de que empiece a operar la ley. Se podría generar una instancia que, no un tribunal constitucional, pero una cuestión tan básica como algo así, un equipo, una comisión encargada de la redacción, no el contenido de la redacción formal. De la redacción, claro. Porque en Chile hay leyes que tienen discrepancia entre género, entre número
y prácticamente la mayoría de las leyes modernas ocupan mal el verbo haber. Bueno, uno como persona común y corriente dice, ¿pero qué les pasó en el cerebro que hicieron esta ley? O sea, ¿en qué minuto, en qué país viven, en qué están son pensando? resultados de la calidad de la educación chilena. Ok, tenemos, por ejemplo, que tú decías algunas que salieron rapidito, la ley anti-encapuchados, que ya está casi al 100%. Ahora, hay un elenco de funcionarios en el Congreso que son capacitados para asesorar a los parlamentarios, que son los funcionarios de la biblioteca del Congreso. Son bastante duchos, son bastante versados, digamos. ¿Pero está sentado ahí en la mesa? No, puede ser problema. Claro. Los parlamentarios le piden informe o le piden que analice. Es que entre que me dijiste, que yo te dije, que yo escuché, lo que pasa es que hay muchos parlamentarios que tienen asesores y no es el asesor en la técnica legislativa, es el asesor el que lo asesora cuando va a la semana distrital, el que le lleva la agenda, etcétera. Lo que pasa es que muchas veces las leyes también responden, hay algunas leyes que responden al estallido momentáneo. Por ejemplo, la ley Gabriela, de la que hemos hablado en otros programas, me parece bien porque respondió a una urgencia y se acertó en un vacío de la ley de violencia intrafamiliar. Perfecto. Albricias, ¿no es cierto? Es bonita esa palabra, después la hablamos. Ya, pero resulta que hay otras leyes que cuando se produce un estallido de ciertos delitos, por ejemplo, dice, no, hay que endurecer las penas. En vez de que hayan 5 años, le vamos a poner 20 años. Eso no va a bajar los delitos. Endurecer las penas por el solo hecho de poner más penas no baja los delitos. Entonces, hay muchas leyes penales que son de parche y no responden a una modificación que venimos insistiendo hace más de 15 años, 20 casi, que modifiquen el Código Penal entero. Pero ese es otro tema. Pero, por ejemplo, Dios lo escuche. Pero hablando de eso, si se modifica el Código Penal, tomando lo que decía Rodrigo, tiene que haber una comisión que haga un proyecto de Código Penal, lo entregue al Parlamento y de ahí los asesores puedan decir, modifiquemos esto otro, y después hay una revisión final para que no se produzcan incongruencias. O sea, tendría que haber un redactor y un abogado. No, y una revisión final, sí. Una revisión final. Pero no solo abogado, porque claro, el abogado puede ayudar en la redacción, pero yo hago... ¿El abogado no es redactor? No, pero es que yo hago clases en la universidad hace muchos años, lamentablemente estoy viejo, y abogado no es sinónimo de buen manejo del lenguaje. No. Normalmente los abogados leen harto, como los sociólogos, como los licenciados en historia, y tienen una redacción un poco mejor. Pero hay casos flagrantes, catastróficos, de redacción mal hecha, hasta no sé, poner IVA como el impuesto por el pretérito imperfecto de ir, ¿no es cierto? IVA. Entonces, ese tipo de cosas tiene que haber una revisión final. Por ejemplo, y a veces siempre se va el diablo a meter la cola. Me acuerdo, el Código Procesal Penal que nos rige, que entró en vigencia en el año 2000, hubo una comisión, un foro, etcétera, se logró, qué sé yo, y va bien redactado. Y al final la Cámara de Diputados le introduce modificaciones, el Senado acepta una, otras no, y dice, no, todo este capítulo fuera lo vamos a introducir en otro capítulo. Entonces había algunas referencias que la Cámara de Diputados dice, como se dice en el capítulo 5, artículo, no estaba el capítulo 5. Y fue promulgada la ley, y publicada la ley, y todavía había una referencia mala a que se demoró como 5 o 6 años. Por suerte no era grave, no era que permitiera la libertad a los delincuentes. Pero ese tipo de cosas pasa. Bueno, el frenesí parlamentario es así, pues. Sí, claro. La gente empieza a actuar sobre lo que percibe que es inmediato, pero no siempre es importante. Lo urgente y lo importante aquí es fundamental. Y lo otro es que el parlamentario responde a un electorado. O sea, no es lo mismo que yo responda a un electorado urbano donde mi distrito tiene altos ingresos, a que yo sea un representante de unas comunas rurales, donde probablemente no me van a escribir cartas. Y en cambio, en el primer caso sí, me van a tapar a peticiones y voy a tener muchos abogados, muchos profesionales que me van a hacer sugerencias concretas. Entonces también el parlamentario tiene una base a la que responder que es muy desigual. Y por eso que el frenesí parlamentario es tan complicado. Bueno, por eso uno dice, señor ministro, señor parlamentario, senador, diputado, tome el metro a las 5 de la tarde, diríjase desde su lugar de trabajo hasta su casa, para cuánto se demora, o manda por eso, exacto. Me han preguntado parlamentarios, no estoy metiéndolo todo en un saco, y a ministro de Estado en este gobierno, anterior gobierno, yo me acuerdo un actual senador que años atrás le preguntaron, pero ¿cuánto vale la micro? Estoy hablando de años atrás, 300 pesos era y dijo, no sé, 1000. O sea,
¿Cuánto vale de la micro amarilla? Claro, no, ni siquiera la amarilla. O sea, hizo el ridículo hace años y está seguro que ese parlamentario todavía no sabe cuánto vale el metro. No, por si no lo usa, por eso... Pero es que yo tampoco, yo puedo ocupar el metro poco o mucho, pero me informo si estoy legislando. Sí, pues. O me doy una vueltecita en el metro. Una vez al mes. Claro, o me tomo una micro aunque sea 10 cuadras, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, está seguro que hay parlamentarios que todavía no saben que para subirse a la micro hay que cargar la VIP. Pero a lo mejor piensan que todavía está el monedero. No, ya, eso ya sería el colmo de los colmos, no. Pero también las leyes... Poca fe le tiene. Echémonos a mirar las leyes nuevas. Las leyes nuevas son bien pocas. Sí, hay un par de leyes que no son las que tienen un verbo distinto, modifícase. Ah. Sí, o sustitúyese. Claro, tenemos, por ejemplo, la ley de la calidad de la educación parvularia, que me parece una ley súper interesante, no es tan urgente, pero había que hacerla. Está, bueno, la ley Gabriela que terminó aprobarse. Pero esa también modifica, pero por lo menos llena un vacío. Pero realmente tiene una zona distinta que cubre. Mira, tengo la de, por ejemplo, la rebaja de la dieta parlamentaria y la reducción del número de parlamentarios. La rebaja de la dieta parlamentaria. Espérese, pero es que vamos a nombrarla nomás y después que nos tenemos que ir a un corte. Sí, no, sí, muy cortito. Es que ayer el Senado la aprobó, pero con fuertes críticas a lo que se modificó la Cámara de Diputados y lo modificó no sé en qué término. Porque aquí hay otro tema que lo podemos ver después del corte. Es muy bueno ese tema. Quiero escuchar el tema de las reelecciones de los senadores, los diputados, las alcaldesas, concejales y consejeros regionales. Tengo también la reducción laboral, que supuestamente va a ser en 40 horas, ley Gabriela. También tengo el matrimonio igualitario, la defensoría de las víctimas, la ley antisaqueos y antibarricadas, ley antiencapuchados, proyecto de resguardo de la infraestructura crítica, que también se ha conversado mucho en los últimos días. El tema de las medidas también que se encuentran en el aumento de la capacidad de la vigilancia aérea, el Estatuto de Protección de Carabineros, la PDI y la Gendarmería, que tiene que ver con la infraestructura crítica. Todo eso a la vuelta a esta pequeña pausa. O sea, en estos 20 años he visto gente perderlo todo por las deudas. Por eso estoy aquí, para que tú también veas que las deudas tienen solución. Llámanos y agenda tu primera consulta gratis. Defensadeudores.cl. Hoy más que nunca tu tranquilidad es un derecho. ¿Te estafaron? ¿Fuiste víctima de un abuso? Los abogados del Grupo Defensa están esperándote para poder asesorarte. Desde Arica a Punta Arenas, y además la primera consulta es absolutamente gratis. Llama al 600-571-9300. Ya lo sabes, si has sido víctima de algún abuso, de algún acto de delincuencia, te puedes acercar a cualquiera de las 21 sucursales del Grupo Defensa, la primera del grupo víctimas, del área víctimas del Grupo Defensa. La primera consulta es totalmente gratis y ahí está apareciendo en pantalla 600-571-9300, que es el teléfono al cual también puedes llamar. Hay algunas sucursales que están abiertas los sábados, hay un carro móvil que se está trasladando por distintas comunas también. Ojo ahí, porque en la página web vas a poder ver en qué comuna está y qué días. Y en Santiago hay 4 sucursales. La gente cree que solo hay una o dos, que es Amunátegui y Providencia. No, también hay una en Maipú y otra en Puente Alto. La reducción de los parlamentarios en la cantidad y en el billetín, ¿qué les parece? Que la gente lo pide a gritos. Es un buen proyecto, pero como las leyes que tenemos ahora atan al sueldo de los parlamentarios, que la dieta es un sueldo, no una dieta. Por eso que ellos no son honorables, porque no trabajan ad honorem. En Chile no tenemos honorable, porque eso se le aplica a la gente que trabaja gratis, solo por el honor. Por eso que se llama dieta, para no llamarle sueldo. Entonces, pero la verdad debería ser sueldo. Claro, el sueldo de los parlamentarios, que se llama dieta, está asociado a otro sueldo. Ya. Entonces, la ley que ayer se envió al Senado y que el Senado modificó, bastaba con ponerle esto solo rige para los parlamentarios. Y no en general como estaba, porque si no va a haber que empezar a hacer modificaciones particulares. Lo que pasa es que, claro, la modificación ahí se impone porque, como dice Rodrigo, de acuerdo a la Constitución, el sueldo del parlamentario equivale al de un ministro de Estado. Claro. Si la diferencia, ¿dónde está? ¿Por qué? Y el ministro de Estado gana lo mismo que el presidente, entre comillas. ¿Cuál es la diferencia del sueldo de los parlamentarios con los ministros de Estado y con el presidente de la Corte Suprema, que también gana como ministro de Estado? Y los funcionarios de las cámaras. Claro, o como ¿cómo se llama? Como el fiscal nacional o el Contralor General de la República, ganan como ministro de la Corte Suprema o como el presidente de la Corte Suprema. ¿Ya? Pues, ¿cuál es la diferencia en que los parlamentarios, sus ingresos, no su sueldo, sus ingresos totales son muy superiores las asignaciones parlamentarias? O sea, ganan lo mismo que un ministro de Estado, que el presidente de la República, no sé cuánto estará ahora, 8 millones líquidos, 9 millones líquidos.
pero sus asignaciones parlamentarias, por ejemplo, hubo gran polémica con el secretario del Senado, que era un ex fiscal regional, que postuló y su sueldo líquido era 15 millones de pesos, ganaba más que un senador y un diputado. Líquido para el bolsillo. Sí, porque él no estaba en la Constitución en esta frase que es la que decía Rodrigo, gana como ministro de Estado. Entonces yo no le vamos a reducir el sueldo en un 2 millones de pesos y ahora quedó como en 13 millones líquido para el bolsillo. Pero los parlamentarios tienen el sueldo que será 7, 8, 9 millones debe ser. 9 millones son líquido para el bolsillo, que es su sueldo. Pero, lo cual me parece bien, yo no estoy diciendo que deben ganar menos necesariamente. Lo que pasa es que tienen asignaciones parlamentarias en que se incrementa mucho, porque no gastan en pasajes de avión, no gastan en benzina, no gastan en automóvil, tienen comedores, etcétera. Entonces, si yo tuviera todo eso gratis, también mi sueldo sería superior. No sé si me explico, ¿me entiendes? Entonces, se está reduciendo la dieta parlamentaria, me parece muy bien, pero no se está reduciendo. No conozco el proyecto, solamente la dieta o también las asignaciones. Porque también hay otro problema. Si uno le paga a un parlamentario 350.000 pesos líquido, o 500.000 pesos, que debería ser el ingreso mínimo en Chile, líquido, resulta que el parlamentario tiene que legislar contra una gran empresa y la empresa podría fácilmente corromperlo. Es un argumento que se da. Pero un momento, ese es un argumento que se da para que los parlamentarios no tengan una remuneración muy baja, digamos. Entonces no tiene que estar ahí. Para todos los cargos fiscales, sí. Porque, a ver, yo recuerdo un ministro acá que pidió que los trabajadores se les pagara por productividad a todos los parlamentarios, perdón, a todos los empleados públicos. Yo hice una columna en el diario diciendo que yo esperaba que el ministro del Trabajo que lo propuso también fuera por productividad. ¿Y cómo se medía la productividad? Si era capaz de defender, por ejemplo, los puestos de trabajo en Chile. Claro, ¿cuántos nuevos puestos de trabajo hay generados? Una cifra de desempleo todavía importante en esos años. Entonces, él sabía que pagarle por productividad, tendría que él pagarle a su vez al Estado. Entonces, todo esto arreglo que hay que pagarle bien a los altos cargos públicos que no se corrompen, bueno, eso habla muy mal de la moral chilena y habla que no tenemos leyes precisamente para sancionar a los inmorales. Ahora, no es un tema de lo que ganan. Son tantas las leyes... O que no funcionan adecuadamente. Claro, porque podrían ser menos, pero no sé si mejores, porque no quiero hablar de los que están son malos, pero en realidad veo que por todos lados faltan. No hay que olvidar que los sueldos parlamentarios chilenos son los más altos del mundo. Sí, no. En cash. Yo creo que se lo deberían bajar al tiro. Incluyendo las asignaciones. ¿Sí? Claro, no por paridad de compra. Por lo tanto, Chile es mucho más pobre que la mayoría de los países del hemisferio norte. Son los que más ganan. Y los parlamentarios ganan más. O sea, siendo justo, creo que en Estados Unidos ganan más. Pero Chile, estamos de los países que claro, lo que dice Rodrigo es los expresidentes, lo que dice Rodrigo es importante, en el sentido que es bastante alto, ¿ya? Me parece bien, pero hay otro proyecto de ley también que se ha movido el Parlamento estos meses y desde el 18 de octubre en adelante. La ley anticapuchado, la ley antibarricada, que, como decía Rodrigo, no son leyes nuevas, sino que o ponen una agravante nueva en el caso de las barricadas, o modifican un tipo penal que ya existe, ¿no? Entonces, pero eso tiene que ver con la contingencia, porque hay mucha gente que dice ¿por qué esta ya está casi al 100%? Y otra que es mucho más importante. Pero pregúntale a los parlamentarios, porque resulta que la que sube las pensiones está bastante postergada. Claro, por eso lo digo. Para la galería, porque por ejemplo se podían haber refundido ley el antisaqueo, antibarricada y ante el que va y la pasa. Bastaba con refundir todo lo que había de ser una buena ley. Claro, pero que esta estén tan avanzada y las otras, como por ejemplo las de la AFP, etcétera, uno dice, no, tienen el foco en otro lugar. Por eso que piden más tiempo para pensarla mejor. La ley de las pensiones, sí, eso es lo que pidieron. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva esa ley en...? Varios meses. Además, lo peor es que es un proyecto que ya se había enviado bastante similar en el gobierno de Bachelet antes. Entonces, yo creo que esa ley debería apurarse. Tenemos una pregunta que nos llegó a nuestro WhatsApp al más 56940238905. Ahí está Marcela de Copiapó, que nos dice ¿en qué pueda ayudar la ley antisaqueos a quienes han sufrido algún tipo de deterioro en su local tras las manifestaciones sociales? Bueno, la ley antisaqueo aumenta la pena en algunos casos y tipifica de manera distinta el robo en lugar no habitado, que eso es en el fondo el saqueo. Entonces, siempre se roba porque ¿qué saqueo es el que importa? El de locales comerciales,
pues las turbas saquean o supermercados o saquean locales comerciales, no van a saquear, por así decirlo, una casa particular. No, claro. ¿Ya? Entonces se aumentó la penalidad del delito de robo en lugar no habitado, lo cual me parece bien porque tiene una penalidad bastante baja, pero se agrega un agravante de cuando la gente aprovecha la conmoción. Claro, la turba. eso lo leí. Podría también llamarse ley antiturbazo, porque hay ciertos casos en que se reúnen 40 personas y saquean mediante una turba un supermercado. ¿Hace la diferencia entre si es solo o con más personas? Claro, pero perfecto. es que no es necesariamente que el saqueo se derive de que haya una protesta pacífica y los tipos se escudan en la protesta o en la marcha y saquean un local. También puede aplicarse a 40 personas que entran por la claro, de la nada y listo. Y saquean un local mediante el turbazo que se llama. Ya, pero ¿de qué manera podría ayudar compensar? Podría ayudar por un lado la pena, que la pena puede ser más alta. Pero a Marcela nada. Claro, a Marcela... Ella ya fue saqueada, sí, yo entiendo ahí, Claro. pero le puede servir a las posteriores víctimas. Eso es lo que quería decir. Claro. Pues hay un efecto preventivo general o especial. No. ¿En qué que puede sentido? servir. Es que, bueno, una cuestión del derecho penal, que el derecho penal puede, si condenan a alguien, ¿no es cierto? Preventivo general, lo estoy simplificando. La sociedad entera dice, oye, están condenando por este delito, mejor no nos metamos en esto. Preventivo especial, a ese sujeto que lo condenaron, no va a volver si la pena le duele, no va a volver a cometer ese delito. Y también hay fines resocializadores. Perfecto. ¿No es cierto? Que si el sujeto está en la cárcel le enseñan un trabajo, por ejemplo. Pero hoy estoy en lo simplificando, concreto pero no a le sirve Marcela, nada. como decía Rodrigo, puede que no le sirva para nada, pero sí va a evitar, debería evitar, pero debería evitar que haya más de ese mismo tipo de delito. Pero ojo, si hay responsable, Marcela en el mismo caso, en el mismo juicio, puede presentar una demanda civil. Ahora, la indemnización civil depende de si los sujetos tienen o no tienen bienes, porque si uno de los que saqueó su local y deterioró su local, causó el delito de daño, le robó, etcétera, tiene por ejemplo un automóvil a su nombre, Marcela lo demanda y eventualmente se le puede embargar el automóvil y rematarse dentro del mismo proceso penal. Ahora, en la práctica, en la inmensa mayoría de los casos puede que no sirva para nada, pero puede servir. Y que sirva en un par de casos ya es un avance. Ahora, es importante que la gente sepa que cuando uno es víctima, como por ejemplo en el caso de Marcela, a quien le agradecemos su pregunta, uno tiene cómo poder defenderse. Para eso hay abogados expertos que son abogados expertos en todo el tema de víctimas, como por ejemplo el staff de abogados del Grupo de Defensa del Área, víctimas que te pueden ayudar, orientar y ver si es que hay algo que hacer, de qué manera se puede hacer, porque no hay nada peor que sentirse víctima y además desamparado, solo y que nadie te reparó en ninguna medida el daño sufrido. Nos vamos a un pequeño corte en el abogado y ya volvemos. En estos 20 años he visto gente perderlo todo por las deudas. Por eso estoy aquí, para que tú también veas que las deudas tienen solución. Llámanos y agenda tu primera consulta gratis. Defensadeudores.cl. Hoy más que nunca tu tranquilidad es un derecho. En El Abogado TV respondemos tus preguntas. Guarda nuestro contacto, más 569 40 23 8905. Escríbenos, mándanos un audio o un video. Hoy más que nunca, en todo Chile estamos a tu disposición. Y hoy más que nunca tu tranquilidad es un derecho y por eso queremos estar en nuestro programa con todas las puertas abiertas para que te puedas acercar y mandarnos todas las consultas, las dudas, las inquietudes, lo que sea en nuestro WhatsApp, el más 569 40 23 8905. Muchas gracias, Rodrigo Saos, también por haber estado con nosotros y a ustedes que tengan un lindo día. Cuídense. Chao, chao.